Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Es un gusto acompañarlos. En las últimas horas en el país se ha desatado una nueva polémica por causa de una sentencia emitida por el juez 10º Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flores, en donde niega el matrimonio de una pareja de mujeres homosexuales, argumentando estar en contra de su moral cristiana y de sus principios esenciales. Además, escuchen esto, el juez afirmó, abro comillas, cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios Todopoderoso antes que al ser humano, cierro comillas. Pues para analizar esta situación hemos invitado al doctor José Gregorio Hernández, él es jurista y también expresidente de la Corte Constitucional. Doctor Hernández, buenas noches, bienvenido a Sala de Prensa. Muy buenas noches, Daniela. Un saludo muy cordial. ¿Cuál es el análisis que usted hace de esta sentencia, doctor? Bueno, creo que hay que hacer varias distinciones. Lo primero que yo quisiera decir, utilizando una frase de Cristo, es: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que me parece que las cosas no se pueden confundir. Nuestra Constitución de 1991, a diferencia de la Constitución de 1886, es una Constitución laica, una Constitución que garantiza la libertad de cultos, que garantiza igualmente la libertad de conciencia. Cuando nos habla de la libertad de conciencia, dice la Constitución que nadie será molestado por razón de sus convicciones, de sus creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra esa misma conciencia. Y hablando de la libertad de cultos, señala que se garantiza y que toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. De modo que esas creencias religiosas son muy respetables, como también es muy respetable la posición de alguien que no crea. Y son todas las religiones las que están protegidas por nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, otra cosa distinta es la referente al ejercicio de la función judicial, porque los jueces, en sus providencias, de acuerdo con la Constitución de 1991, solamente están obligados por la misma Constitución y los jueces son independientes, administran justicia a nombre de la República de Colombia. Entonces, cuando un juez, administrando justicia a nombre de la República, hace ingresar allí, en ese plano de su ejercicio como juez y como funcionario a nombre de la República de Colombia, sus creencias, pues entonces no le está dando a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, sino que está actuando, incluyendo, incorporando extraños a la función judicial, porque si algo está obligado, pues es a cumplir con el ordenamiento jurídico colombiano. Y entonces no puede, sobre pretexto de sus creencias, denegar, por ejemplo, una solicitud que se le formula a todos los jueces de acuerdo con la Constitución y en este caso al juez competente para los efectos de ese matrimonio. Entiendo entonces, doctor, perdón, lo interrumpo, pero quisiera aclarar, debe primar entonces, como Estado laico que somos, en el que estamos, debe primar lo que dicta el derecho y no lo que dicta la Biblia. Sí, para el juez sí, pero dejando claro que él puede tener sus convicciones como las podemos tener todos los colombianos, quienes pertenecemos a la religión católica o pertenecen a otra religión o no creen en nada. Cada cual tiene un derecho fundamental, creer lo que considera pertinente y practicar sus cultos con entera libertad. Lo que creo que se encuentra aquí equivocado es, sobre el texto del ejercicio de la función judicial, haber incorporado un
tema completamente religioso, y más aún una argumentación religiosa para decir que según sus convicciones, entonces hace prevalecer esas convicciones de él, que son individuales, en su función judicial. Eso es lo que realmente no resulta aceptable. Y sobre el matrimonio igualitario, hay que decir que aunque la Constitución en el artículo pertinente habla de matrimonio, es el artículo 42, habla de matrimonio entre un hombre y una mujer, o de unión libre entre un hombre y una mujer. Sin embargo, hay precedentes de la Corte Constitucional que son obligatorios para los jueces. Esos precedentes indican que el matrimonio puede darse entre personas del mismo sexo y que los jueces y notarios pueden administrar ese acto que significa la celebración del matrimonio con unos efectos, desde luego, ante el Estado. Eso no tiene unos efectos religiosos, sino que es la unión ante el Estado colombiano. Y el juez o el notario actúan para solemnizar o formalizar ese compromiso que tiene efectos puramente civiles. Entonces, de hecho, doctor Hernández, de hecho, la Corte Constitucional en el 2016 aprobó el matrimonio entre homosexuales. Esta respuesta, este comportamiento de ese juez, ¿sería una negación a esa sentencia? Pues por lo menos no lo está aplicando. Recordemos, la Corte Constitucional dictó una sentencia en que conminó al Congreso para que expidiera la normatividad que reglamentara lo pertinente a este tipo de matrimonios. Y otorgó un tiempo, si mal no recuerdo eran 2 años, y transcurridos esos, si no había ley, podían o debían los jueces y los notarios cumplir con esa función, casar a las personas, aunque sean personas del mismo sexo. Yo sé perfectamente que hay unas creencias religiosas, distintas religiones que rechazan ese tipo de matrimonios, pero lo religioso para lo religioso. Y el ejercicio de la función pública, de la función judicial en este caso, tiene que independizarse por completo, no necesariamente por cumplir con este acto que es ante el Estado colombiano. El juez va a traicionar sus creencias. Ahora, desde luego, hay una posibilidad de objeción de conciencia y bien se puede manifestar, ha ocurrido en el caso del aborto por parte de los médicos. Bien podría considerarse. Por eso le quería preguntar, doctor, porque uno se pregunta también, sí, entonces, ¿hasta dónde llega esa objeción de conciencia? Y ya que usted lo toca, pues el tema me parece realmente muy importante, muy oportuno. ¿Cómo lo analiza en este caso? Sí, yo no quiero entrar en el caso específico, porque eso tendrá que ser decidido. Entiendo que hay algunas personas que quieren formular algún tipo de acción contra el juez. Entonces no quiero entrar porque invadiría la órbita ya de las autoridades que tengan que resolver. Pero en principio la objeción de conciencia es perfectamente viable, aunque se me hace muy difícil concebirla para el ejercicio de una función propiamente judicial. Los jueces y magistrados tienen que aplicar la Constitución y las leyes, y eso ante el Estado, y por hacerlo no contrarían necesariamente sus creencias, y el caso de objeción de conciencia en esa situación tendría que ser analizado en forma muy específica y concreta a la luz de todos los antecedentes para esa persona, y sobre todo en relación con si el acto verdaderamente ofende a una determinada creencia, y esa creencia es la de ese funcionario.
Eso habría que examinarlo en el caso concreto y no quiero hacer alusiones específicas al caso sin conocer todos los pormenores. Lo entiendo, doctor Hernández. ¿Qué puede pasar en un caso como este? ¿Habrá espacio para una investigación, para una posterior sanción disciplinaria o incluso penal? Bueno, es posible que se intente, porque al menos en el campo disciplinario habría lugar, de acuerdo con las normas actualmente vigentes. Y también podría ocurrir que las personas afectadas por la negativa del juez quisieran hacer una acción de tutela, porque estamos ante derechos fundamentales. Entonces, pues eso sí, tendría que resolverlo las autoridades competentes y yo no me atrevo ni a calificar ni a descalificar al juez desde el punto de vista del caso específico para no estar invadiendo la órbita de precisamente quienes tienen que resolver sobre esos puntos. Doctor Hernández, perdón que le insista en este tema, pero es que me queda la duda, ¿hasta qué punto o en qué casos un juez podría hacerse a un lado, digámoslo así, o aplicando lo que conocemos con la objeción de conciencia? ¿En qué caso se aplicaría o de qué manera? Bueno, a mí me parece que la objeción de conciencia tiene que darse sobre el supuesto de que la persona quiera ser obligada por alguien a hacer algo que va contra su conciencia, contra sus convicciones. Podría perfectamente invocarse, pero la tendencia al respecto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional me parece que está orientada a señalar que una cosa es administrar justicia y otra cosa muy distinta ejercer la libertad de conciencia, que la puede ejercer en el curso de su vida individual, de su vida particular, sin la trascendencia al campo de las funciones públicas, porque entonces vamos a tener que muchos jueces que en otras materias van a decir, es que yo también tengo objeción de conciencia, y entonces comienzan los impedimentos y dificultades para la administración de justicia. De manera que me parece que el punto de la objeción de conciencia tendría que ser muy bien delimitado y en donde específicamente se diera una situación de choque abierto y total. O es lo que vemos, por ejemplo, con los médicos en los casos, por ejemplo, de abortos. Por ejemplo. Sí. Y eso lo ha admitido la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Pero fíjense, la Corte no ha admitido la objeción de conciencia a nivel institucional, sino que ha admitido la objeción de conciencia específica y concretamente en el caso de las personas naturales, de los médicos. Y porque ellos sí tienen que practicar un acto que se refiere a la vida y que toca necesariamente con sus propias convicciones. Entonces allí cabe la objeción de conciencia. En el caso de un matrimonio, como digo, es bastante difícil estructurar esa objeción de conciencia porque el juez, el acto que está llevando a cabo es un acto ante el Estado, no ante la religión. No toca sus convicciones porque es ante el Estado y en relación con su función de aplicar la normatividad vigente y en este caso también los precedentes de la Corte Constitucional y el ejercicio de unos derechos. Porque si la Corte Constitucional ha reconocido que las personas tienen derecho a contraer ese matrimonio, pues pueden contraer ese matrimonio. ¿Y quién administra eso para los fines específicos? El juez o el notario, en su caso. Por lo tanto, aplicar la ley para algo que tendrá efectos ante el Estado, no ante la religión, es algo que me parece que debe tratarse de manera distinta. Repito, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pues, doctor José Gregorio Hernández, usted ha sido muy amable. Gracias por entendernos, por ayudarnos a entender un poco más en contexto esta situación con mucho gusto, que reiteramos pues ha generado polémica en el país, ¿no? Sin duda.
Sí, ha generado polémica y me parece que es oportuna, pero en todo caso los dos derechos deben ser salvaguardados. El derecho interno que tiene a profesar sus creencias el juez, y otra cosa distinta, la función pública que él cumple a nombre de la República de Colombia. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Hernández, muy amable. Nosotros hacemos una pausa. Al regreso estará Ricardo Ospina para contarnos qué tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Somos Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Es momento del radar con Ricardo Ospina y nos cuenta qué trae hoy. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora un par de noticias que tienen que ver con un agitado momento en el mundo laboral en el país, con una situación adicional, y es que estamos en pleno momento de pico del coronavirus en Colombia. Por una parte, comenzó la huelga de más de 5.000 trabajadores del Cerrejón, en La Guajira, la mina de carbón más importante de Colombia. A pesar de los esfuerzos que hizo el Ministerio de Trabajo, finalmente el sindicato mayoritario de esa empresa determinó comenzar una huelga indefinida, según dijo, por dos motivos. Uno, porque señalaron que la empresa supuestamente está intentando recortar algunos beneficios que ya habían sido logrados mediante convención colectiva por parte de los trabajadores. Y lo otro, según ellos, tiene que ver con un turno adicional que algunos están considerando que es muy perjudicial para los trabajadores del Cerrejón y que no fue consultado por parte de la empresa con los trabajadores. Eso es lo que dicen quienes están hoy en huelga. El gobierno trabaja a toda marcha para evitar que se complique aún más la situación de la huelga, mientras que Cerrejón dice que ha tenido todo tipo de posibilidades para negociar y para buscar un consenso, pero finalmente eso no se ha logrado. El otro gran elemento que hoy genera perturbación en el mundo laboral de Colombia tiene que ver con el famoso decreto de piso mínimo, un decreto del pasado 27 de agosto firmado por el presidente Iván Duque, que abre la puerta para que los trabajadores puedan cotizar a la pensión por debajo del salario mínimo, lo mismo que a la salud. Y esto, según dicen desde los sindicatos, sería una reforma laboral por debajo de la mesa. Por supuesto que el gobierno ha dicho que no se trata de esto, sino que lo que intenta es, por el contrario, abrir la puerta para que 9 millones de colombianos que hoy no tienen ninguna posibilidad de pensionarse puedan empezar a cotizar eventualmente para tener un elemento de protección durante su vejez. Los sindicatos, las centrales obreras, no solamente han rechazado este decreto, sino que ya anunciaron que lo demandarán ante el Consejo de Estado. Adicionalmente, anunciaron que se levantan de la mesa de la misión de empleo, que había sido un gran logro del gobierno colombiano, porque en ese sitio se reunían los empresarios, se reunían los trabajadores y también se reunía el gobierno buscando consensos de cara a una reforma laboral que todos consideran que es inaplazable. Por ahora los trabajadores se levantaron de esa mesa y adicionalmente están anunciando los sindicatos movilizaciones en vehículos, obviamente respetando las medidas de bioseguridad para los próximos días. Un escenario bastante agitado en materia laboral en tiempos de coronavirus ahora en Colombia. Un tema que nos tiene muy atentos, por supuesto. Ricardo, gracias. De esta manera llegamos al final. Ya viene Signo Pesos. Una vez más, gracias por acompañarnos, por conectarse con nosotros. Somos Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Buenas noches.